Van a ser 2 semanas. Aleluya, gloria a Jesús, santo eres. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios por su misericordia, porque Él es bueno y permitió que usted y yo estemos aquí con muchas dificultades, pero su amor es tan grande que permitió que estemos aquí para darle a Él el primer lugar, para honrarle a Él, porque Él es nuestro Dios, el único que merece la alabanza, la adoración de su pueblo. Aleluya. A mí se me dijo que compartiera algo de la palabra del Señor, y cuando se me dijo, era de pensar, de meditar, pues, ¿qué comparto? Y de repente se me viene una palabra hacia a la mente, y yo me hice la pregunta, y yo dije, ¿qué provoca dar gracias a Dios? ¿Qué es lo que nos puede provocar dar gracias a Dios? Porque a veces pues nos lo es difícil dar gracias a una persona, a alguien más, nos es difícil. No tenemos a muchos esa costumbre de decir gracias, y ignoramos a veces cuando alguna persona se acerca a nosotros y nos hace un bien, no decimos nunca gracias, se nos pasa por alto. Entonces yo me hice esa pregunta: ¿qué provoca dar gracias a Dios? ¿Qué es lo que nos puede provocar? Y yo le voy a compartir lo que el Señor nos dice en la palabra, y vamos a mirar allí el libro de Filipenses 4, Filipenses 4:6. Amén. Y dice la palabra del Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mirando en la palabra del Señor, tenemos muchos ejemplos. Muchos en la palabra del Señor nos muestra que fueron agradecidos hacia Dios. Miramos a Daniel dando gracias a Dios, no importando la situación. A José siendo una persona agradecida, que recibió muchos bienes de parte de Dios por ser agradecido. Y uno de los mayores ejemplos que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Siempre dio gracias a Dios para darnos ejemplo a nosotros, que es necesario acordarnos de esa palabra tan quizás insignificante, pero importante en nuestra vida. A veces nosotros en nuestra vida secular, mucha gente no tiene esa costumbre, aún ni de pedir por favor.
mucho menos dar gracias, que es al ser humano que miramos, que vive con nosotros. Ahora el Dios Todopoderoso que no miramos, a veces se nos olvida dar gracias a Dios. Y ahí decía en la palabra del Señor, dice, por nada estéis afanosos. Y yo, mirando en el diccionario, dice que la palabra afán en el griego es merinnao, que significa dividido en partes. Y a veces esto del afán se nos olvida que hay un Dios todopoderoso que tenemos que dar gracias. El afán dice que es una mente dividida, y es verdad, cuando nos afanamos se nos olvida que tenemos algo importante de dar gracias al Señor. Gracias por todo, pero a veces se nos olvida aún hasta dar gracias, aún por lo más insignificante que es la comida. Se nos olvida darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por nuestros hijos, por nuestra familia. Esa palabra tan simple a veces se nos olvida, porque dice la palabra del Señor que estamos afanados. Y el afán dice que son cosas, el afán produce ansiedad, tensión y presión. Por eso dice en el diccionario que significa estar dividido. Cuando uno está afanado, está pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que nos quitemos eso, que por nada, dice, no dice por algo, dice por nada estéis afanosos. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención. ¿Cómo es que a veces se nos olvida dar gracias? Hoy todo mundo celebra el Día Acción de Gracias. Que esto lo tenemos que celebrar diario. La acción de gracias es de diario hacia Dios. Dar gracias en todo. Tenemos por qué dar gracias. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano, pero también es desagradable convivir con una persona que es lo contrario de gratitud, ingrato, que no sabe reconocer las cosas buenas que nos pasan en nuestra vida. Pero los que amamos a Dios siempre tenemos que ser agradecidos, porque sabemos que nosotros hemos recibido mucho más de lo que merecemos. El estar aquí ya es algo más. El servirle a Dios es algo más que tenemos que dar gracias, porque nos ha permitido un día más. Con abrir nuestros ojos ya es de dar gracias a Dios. Pero se nos olvida que tenemos que darle gracias al Señor. Yo solamente les quiero compartir, no voy a predicar, solamente compartirle lo que significa esto. Para Dios tenemos que ser siempre agradecidos, como lo somos a veces con las personas que miramos. Pero a Dios que no miramos, esto es del diario vivir. Dar gracias a Dios por todo. Dice allá Primera de Tesalonicenses 5:18. Mire, vaya allí. Gracias. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice:
dar gracias en todo. Fíjese, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, es la voluntad de Dios que usted y yo demos gracias. Y no solamente porque hoy es día de acción de gracias, esto es diario. Dar gracias a Dios en todo, en medio de las dificultades del diario vivir. Siempre vamos a ver la bondad de Dios, la ayuda de Dios. Mire, Salmos 95, como no me quiero tardar mucho. El Salmo 95, 2 y 3 dice, mire, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. La alabanza es ser agradecido, es darle gracias a Dios. Nuestro agradecimiento debe de estar siempre con alabanza. Ve que uno cuando da gracias al Señor, no solamente le dice gracias, lo adora, lo bendice. Pero así como a Dios, Él pide eso, también pide que seamos así con el ser humano. Porque nosotros somos cartas leídas. El mundo está mirando nuestros defectos. El mundo mira si nos equivocamos. Entonces, si Dios está haciendo algo nuevo en nosotros, empecemos con ser agradecidos. Amén. Con darle gracias aún a la persona más insignificante. Gracias. Porque siempre va a haber personas que nos hacen bien y otros no, pero siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo. Ahí dice, dar gracias a Dios en todo. Amén, así es. En el Salmo 50, en el 23, mire, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. En alabanza está el agradecimiento, el dar gracias a Dios. Es una actitud que nos abre puertas. Todo tenemos que hacer con agradecimiento. Mientras más nos llenamos de Cristo, más crece nuestro agradecimiento. Al llenarnos más de Dios, nuestra perspectiva en la vida cambia. Cuando somos agradecidos, todo cambia. Porque el mundo nos mira y dice, es diferente. Ya no es aquella persona grosera, ya por lo menos da gracias, ¿verdad? Porque es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dice ahí Colosenses 3:15, mire, vamos a ir así rapidito. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Sí ven? Entonces la misma palabra del Señor es la que nos exhorta, es la misma que nos dice, sean agradecidos. Nos rodeamos de gente que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Todos forman parte del día a diario. Y a veces entre esas personas tenemos que ser testigos de que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Con el solo hecho de ser agradecido, con el solo hecho de decir gracias a la persona
persona que está junto a nosotros, pero a veces se nos olvida. Y eso es lo que Dios quiere, que este día de acción de gracias sea diario, sea en lo que forme parte en nuestro diario vivir. Eso es lo que Dios quiere. Porque uno de los grandes ejemplos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, ejemplo les doy. 1 Corintios 1:4. Miren, vamos a ir así rapidito. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Se ven? Aquí hablándonos el apóstol Pablo diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, nosotros siempre tenemos que dar gracias por todo lo que nos está pasando, aunque sean cosas malas. Es que Dios un plan tiene. Tenemos que ser agradecidos y el Señor nos está exhortando que seamos agradecidos tanto con Él como también con la humanidad. Porque mostrando agradecimiento a los demás, agradecemos a Dios por las bendiciones que Él nos concede. Una persona que camina en agradecimiento, Dios lo favorece. Es como cuando estamos haciendo línea para comprar algo y de repente estamos en el último lugar y la persona que nos va a atender nos mira que estamos en el último lugar y nos dice, pase usted, ¿verdad? Así es. El ser agradecido nos trae esos favorecimientos hacia nosotros, porque Dios nos mira al ver de que nosotros somos agradecidos. El favor de Dios siempre nos va a traer algo bueno, pero no olvidando que para todo tenemos que dar gracias. Hoy muchas iglesias celebran la acción de gracias y yo estoy seguro que todos los predicadores están hablando de acción de gracias. Pero cuando pasa todo esto, se nos olvida el propósito de Dios, que es ser agradecido. La persona que camina en acción de gracias, Dios le da siempre a su favor de él. Ahí decía la palabra del Señor, que no nos afanemos. Las cosas van a pasar. Por más que nos afanemos, no nos van a quitar el problema que quizás viene o las cosas que van a pasar. Lo que Dios ha planeado ya está. Así es que eso es lo que Dios quiere. Nuestro Señor Jesucristo fue uno de los grandes ejemplos que tenemos. El libro de Juan 6:11, ahí podemos mirar que nuestro Señor siempre nos dio ejemplo para ser agradecidos, para dar gracias. 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, ¿se acuerdan? Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. Y dice, mira el 12, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, mire, el Señor siempre nos va a saciar, nunca nos va a dejar a media. Cuando Dios empieza a hacer un trabajo, lo termina, pero Dios quiere que seamos agradecidos. Eso es lo que Dios quiere. Amén, así es. Con todos.
terminar hoy esta porción sin darle gracias al Señor por algo bien importante que Él hizo, y fue el sacrificio que hizo por nosotros. Aunque usted y yo quizás en ese momento hubiéramos podido ir al sacrificio, no hubiéramos podido porque en nosotros hay pecado. Pero hubo alguien que se ofreció por nosotros y pagó el precio para que hoy usted y yo podamos decir gracias. Gracias porque me has limpiado. Porque la mayor obra que Dios hace en nosotros es darnos la salvación, es sanarnos, es librarnos del mal. Porque sin Él no podemos tener comunicación. Él es el camino para llegar al Padre. Por eso hoy el agradecimiento, el dar gracias es a Él. Gracias por ese sacrificio que hizo, por permitir en su misericordia que usted y yo estemos aquí. A veces queremos un milagro. Y sí, todos deseamos un milagro. Pero lo mayor para nosotros es el sacrificio de Jesús en la cruz. El Señor Jesús nos dio ejemplo dándole gracias al Padre. Suple nuestras necesidades. Miramos en la Escritura. Y siempre escucha nuestras oraciones. Por eso tenemos que ser agradecidos, porque Él siempre escucha. Amén, así es. Hay una palabra allí en el libro de Juan 11, solo le vamos a leer allí, ahí terminamos, pero no me quería ir sin compartirle esta palabra preciosa. 11:41. Yo sé que usted se sabe esa escritura. Cuando fue resucitado Lázaro. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire, gracias te doy por haberme oído. Y nosotros tenemos esa gran confianza que Él nos dio, ese gran ejemplo. Le dijo al Padre, gracias porque sé que me habéis oído. Nosotros tenemos que ser agradecidos y tener esa confianza de que Dios escucha nuestra oración. Es lo único que pide, y si podemos mirar, si usted escudriña la palabra, va a mirar muchas escrituras de dar gracias. Muchos en la antigüedad dieron gracias a Dios y recibieron favores de Dios. Yo ahora nomás le traigo unas cuantas escrituras, pero yo sé que si usted escudriña, usted va a ver cómo Dios nos habla a través de la palabra, que seamos agradecidos con el ser humano y con Dios principalmente. Amén. Así es que yo bien pudiera seguir, pero yo sé que hasta ahí usted y yo hemos entendido. Hemos comprendido que lo que Dios quiere hoy, que le demos gracias por ese sacrificio, no por la comida, porque sabemos de que
el Señor siempre nos suple y quizás no estamos aquí quiero decir, no estamos aquí porque trajimos comida, que no sea ese el propósito, sino que de reconocer que Él es nuestro Dios, reconocer que si Él no va a la cruz, usted y yo no estuviéramos aquí. Entonces no olvidarnos de ese sacrificio tan grande que hizo, que pagó un precio de sangre caro, donde usted y yo teníamos que ser castigados, pero Él se puso enfrente de nosotros y Él dijo: yo voy por ti, yo pago por ti. Entonces eso debe de ser la acción de gracias. Decirle a Él: gracias, Señor, porque te pusiste enfrente de mí cuando yo tenía que pagar ese precio, porque el pecador era yo era el mal portado, yo era el que tenía malos pensamientos, yo era el que andaba mal, pero el Señor dijo: yo voy a pagar, y Él pagó. Así es que tenemos solamente con decirle: Señor, aquí estoy, te quiero servir. Él ya pagó, no nos va a pedir nada, Él ya lo hizo todo. Así es que vamos a darle gracias al Señor. Pero yo voy a invitar a mi hermana Lidia, que ella venga a orar. Vamos a compartirnos acá. Sabemos que nuestro Dios es grande, amén. Así es, amén. Y ahorita vamos ya a cenar, pero teníamos que compartir esto, ser algo diferente, ¿sí ven? Dios me le bendiga, amado hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, santo eres, aleluya. Bonita palabra que no se nos puede olvidar, ser agradecido primeramente con Dios de lo que nos ha dado, ¿verdad? De lo que Él nos ha dado, tenemos que estar agradecidos, sea bueno o sea malo, ¿verdad? El Señor sabe, Él sigue trabajando con cada uno de nosotros y yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, porque Él me trajo a este lugar, no como aquellos peregrinos, ¿verdad? Pero Él me sacó de mi pueblo para venir aquí y conocer del Señor. Así que estoy agradecida con Él porque aquí estoy. Si yo me haya quedado en mi pueblo, no creo que el Señor me haya rescatado, porque yo era una persona muy religiosa. Pero le doy gracias a Dios por el que me trajo hasta aquí, darme una nueva vida, restaurarme, darme un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos, y siempre le voy a estar agradecida por el cambio que Él hizo en mi vida, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por estos alimentos que hemos traído, que vamos a compartir, y que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes que están aquí. Y que el Señor sea el que nos guarde, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en tiempos peligrosos. Sabemos que ya estamos a punto de ser invitados a la boda del Cordero, ¿verdad? Así que este es un ensayo. Sí, amén. De cómo vamos a hacer allá en la boda del Cordero, ¿verdad? A la cena. Sí. Así que vamos a orar. Inclina su rostro. Gracias. Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has traído, Señor, a este lugar. Todo tiene un propósito y un plan, Señor Jesús. Y llévalo a cabo, Padre Santo, en cada uno de estos corazones que están aquí, Señor. Padre Santo, sabemos, Señor Jesús, que hemos estado aquí, Padre, para compartir esos alimentos, Señor. Sí, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, queremos, Señor, tu protección, tus bendiciones, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tenernos aquí reunidos, Señor.
tu Gracias, bondad. Padre Santo, porque tú, Señor, te has acercado a nosotros, Señor. Tú nos buscaste a nosotros, Señor, y por eso te voy a agradecer, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Bendice, Padre Celestial, estos alimentos, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, bendiciéndolos, Señor. Que sea, Padre Santo, grato para dar, Padre Santo, para tus hijos, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias por aquellos que no pudieron venir, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que ahí donde estén ellos, Señor, que seas tú, Señor Jesús, bendiciéndolos, Padre. En esta hora, Señor, En el nombre de Jesús, recibe la gracias. gloria, la alabanza y la Gracias, adoración, Padre. Señor. Aleluya. Gracias, amado Dios.